Reporte 100. Está con nosotros Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Joel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gustazo estar aquí con ustedes en Reporte 100 y antes que nada una felicitación por los primeros 3 años que acaban de cumplir en esta familia de Uniradio y obviamente la familia de Reporte 100. Muchas gracias, Joel. Sonora, ¿en qué lugar nacional se encuentra en deuda pública? En términos netos está en el 7º lugar con 28,300 millones de pesos, deuda que ha venido adquiriendo a lo largo de los últimos, vamos a poner, 5 sexenios, desde 1991 a la fecha. Entonces son algunos millones de pesos que se han canalizado, muchos de ellos a obras de infraestructura, que es fundamental para poder tener un mayor crecimiento económico. De económico. Beltrones a la fecha se ha adquirido deuda. Efectivamente, el mayor monto de deuda se ha empezado a incrementar a partir de 1990. Rodolfo Félix Valdés no endeudó al Estado. Fueron muy poquitos millones de pesos para cuestiones de infraestructura básica, pero no era significativa la deuda que se había solicitado. Sí, es Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales, Eduardo Burs, Guillermo Padres y Claudia Pavlovich. Así es, en los últimos 5 De estos gobernadores, ¿quién es el que más pidió prestado? Aquí está lo que es el plan Sonora Proyecta. Sí, Eduardo Burs. Eduardo Burs, que es un proyecto que tenía base para poder realizar obras de infraestructura fundamentales, sobre todo en salud, en cuestiones de deporte. Como vemos, utilizaron muchos de esos recursos para obras carreteras también. Entonces sí, prácticamente fueron 9,000 millones de pesos los que se solicitaron, pero se construyeron hospitales, lo que son obras de infraestructura para cuestiones de instalaciones deportivas. También se 9,000 millones pidió prestado Burs. ¿Cuánto lleva Claudia Pavlovich? ¿Cuánto ha pedido prestado Claudia Pavlovich? Por encima de los 5,000 millones de pesos. 5,000 millones. Es decir, el crédito que le dieron al principio de su administración es lo único que ha pedido prestado Claudia Pavlovich. Efectivamente, lo único que he solicitado cuando entró al primer año de gobierno, 2015, los 5,000 millones de pesos, que muchos de esos se utilizaron para infraestructura de obras importantes para el Estado. En estos 28,300 millones de pesos de deuda pública no está la deuda de corto plazo, ¿verdad? No está la deuda de corto plazo, efectivamente, y ese dinero se utilizó y era una necesidad para muchas ciudades, el bacheo, recuperar. Lo de los 5,000 millones. Lo de los 5,000 millones era para recuperar la infraestructura de muchas ciudades importantes aquí del Estado, porque las calles estaban prácticamente destrozadas y se utilizó para crear nuevas calles, pero también para recuperar las que ya se tenían. Sí, está pidiendo 1,300 la gobernadora al Congreso del Estado, 1,300 millones de pesos. ¿Tiene capacidad financiera el gobierno del Estado para adquirir más deuda? Todavía tiene más capacidad. Sí. De hecho, tiene un presupuesto como propuesta por parte del Ejecutivo de 70,261 millones de pesos. Si estamos hablando de una deuda de 28,300, vamos a subirla con los 1,300 millones, casi 30,000 millones de deuda del gobierno del Estado. Tiene un 40% del presupuesto, que no es otra cosa que ingresos que se van a convertir en gastos. Los libros de finanzas corporativas y finanzas públicas establecen un criterio de hasta el 70% de apalancamiento o endeudamiento, entonces todavía tiene un margen del 30% para poderse endeudar, solo si se canaliza para obras de infraestructura importantes que vayan a impulsar lo que es el crecimiento y desarrollo económico del Estado. Sí, hace unas semanas dijo la gobernadora que le faltaban entre 700 y 800 millones de pesos para equipar el nuevo Hospital General de Especialidades y que en el presupuesto federal, nos confirmó ayer la diputada Wendy Briceño, no viene etiquetado recurso para el hospital. Dice el secretario de Hacienda que esos 1,300 millones de pesos, parte es para equipar el hospital. Es, digamos, una inversión adecuada destinar dinero de un crédito para equipar un hospital. Efectivamente, porque son bienes de capital lo que se va a utilizar, sobre todo el equipo médico, que es muy caro para poder utilizar el hospital. Son 4 rubros importantes los que se tienen contemplado dentro de los 1,300 millones. Es una deuda a 15 años, es de largo plazo y se va a cuestiones primeramente de infraestructura, algunas obras leves que tiene aquí el Estado, por terminar, lo que es seguridad pública, que también es una demanda ciudadana muy importante, lo que es la procuración de justicia y finalmente salud, destacando el nuevo Hospital General de Especialidades que se tiene por el Colosio. Entonces sí son obras importantes las que se tienen contempladas dentro de estos 1,300 millones y como están diferidos en 15 años, prácticamente es una deuda que se puede pagar, se tiene que analizar muy bien en la Comisión de Hacienda del Congreso
del estado de Sonora, pero es una deuda manejable. Además, están proponiendo una reestructura de la deuda actual, es decir, ver las condiciones con las cuales se adquirió ese crédito, tasa de interés, comisiones y algunas amortizaciones que toda deuda tiene, para ver cómo se le puede reducir el monto de la deuda manejando un mejor interés y mejores comisiones, y así reducir el monto de la deuda en el largo plazo. Sí, no va a ser la misma. Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía en la Unison, dice el presidente López Obrador que su gobierno no endeudará más al gobierno federal. Y con estos recortes a las entidades federativas, pues yo supongo que no únicamente Claudia Pavlovich será una gobernadora que pedirá prestado para compensar los recortes, habrá otros gobernadores que lo soliciten. Al final de cuentas no será la misma que, bueno, no se endeuda el gobierno federal, pero sí se van a endeudar los estados por la falta de recursos federales. Efectivamente, esa es la justificación por la cual se está solicitando la deuda. Se está justificando porque hay un recorte del 17.3% a las participaciones en términos reales. Entonces, esto es muy importante porque son 1.104 millones menos que está recibiendo para este año el gobierno del estado de Sonora, y ante esa reducción que se va a tener, pues obviamente están queriendo solicitar la deuda para poder atender esas necesidades que ya se tenían encaminadas. No se pueden dejar tiradas, sobre todo un hospital que es prioritario para atender las necesidades de la población, pero principalmente esa es una de las justificaciones, los recortes en el ramo 28, que es el de las participaciones que reciben del gobierno federal. De hecho, este presupuesto que está ya en manos del Congreso viene con un 68.4% procedente de recursos federales, y el resto, que es el 31.6%, es con ingresos estatales. Aquí la cuestión es que lo ha comentado el presidente Andrés Manuel, es de que los estados tienen que empezar a recaudar sus propios ingresos propios, porque el gobierno ya no va a estar canalizando a través del ramo 28 y 33, que son las aportaciones, porque quiere canalizar los recursos hacia otras obras de infraestructura también relevantes para el país. Entonces ahí se hace una reingeniería presupuestal de ver dónde están algunas cuestiones importantes de obras de infraestructura para el país y cómo empezar a recortar otros rubros. Y aquí están los estados y los municipios también, que hay un recorte importante para los municipios. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el gobierno estatal para recaudar? Tiene una tasa eficiente de recaudación, sí alcanza a recaudar. Sabemos que los impuestos nadie los quiere pagar, sí tiene falta por hacer mucho en cuestión de recaudación, porque no se está pagando, hay que decirlo, en términos de recaudación por parte de lo que es el Estado. Se tiene entre un 60 y un 70%, esa es la brecha en la cual se está recaudando. No se está llegando a otras partes del Estado. Se necesita crear nuevos sitios de recaudación, o llegar a las personas, o si no, digitalizar más los procesos para el pago, ¿no? Porque sí es complicado pagar impuestos. No le han querido entrar a cuestiones de las placas, que todo el mundo le tiene miedo a que se cambien las placas, porque también es un impuesto considerable, y otra cuestión es la de pasar los carros de origen ilegal a legal, que son los llamados carros chocolates, que también hay una mayor recaudación. Entonces el Estado está esperando las instrucciones del gobierno federal, porque la cuestión de legalizar los automóviles chuecos es algo federal, pero sí incrementaría aún más. Es muy baja, hay que decirlo, y lo dice el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, la recaudación por parte de las entidades federativas, los estados y de los municipios. El estado de Sonora ha hecho la tarea, pero le falta aún más subir lo que es la recaudación de impuestos, pero sí necesita hacerlo de una forma ágil, de una forma que llegue a la mayoría de la población en términos de otros canales de cómo realizar los pagos. Pero los estados están como en una camisa de fuerza, Joel Espejel, porque por un lado el gobierno federal recorta recursos, y por el otro el gobierno federal no, no autorizó la legalización de autos de procedencia extranjera, y ha exhortado a que no incrementen los impuestos o que no se creen impuestos. Entonces, pues ni para un lado ni para el otro, ¿no? Efectivamente, es muy importante que se incremente la recaudación por parte de los estados. Muchos municipios dependen de lo que es las participaciones, lo que canalizó presupuestalmente el gobierno del estado para lo que son obras de infraestructura de los municipios fueron 3.663 millones de pesos. Si lo distribuimos entre los 72 municipios, prácticamente no les toca nada. Entonces sí tienen que poner mucha atención los municipios, pero hay muchos municipios que no tienen la población suficiente para estar recaudando.
financiando y dependen de las participaciones para que se le dé operatividad a lo que es el ayuntamiento en términos de nómina, que prácticamente las participaciones van para nómina y algunas cuestiones de recursos extras se canalizan para obras de infraestructura. Dependen también del Estado y de la Federación para poder tener obras de infraestructura básica, ya ni siquiera irnos al crecimiento o al desarrollo de esa población, sino nada más pagar la nómina y dar cualquier pues vamos a decir, para barrer las banquetas o para poder tener el municipio en condiciones, pero nada más. Sí, ahora, el gobierno del Estado, ¿qué tan bueno es para gastar o qué tan malo es para gastar? Hay áreas de oportunidad en donde el gobierno del Estado pueda recortar recursos, hay obesidad en la nómina, hay excesos en la nómina, hay excesos en el gasto corriente. Lo que son gastos personales, ¿sí? Ese sí, y viene ya establecido en el presupuesto, un 4%, precisamente para tener un ahorro y canalizar por encima del 60% a programas de carácter social y salud. Ahí sí está haciendo un recorte importante la administración estatal, puede recortar aún más. Es cuestión de hacer una reingeniería, ver cuáles son las cuestiones prioritarias, pero no dejar de lado lo que es la seguridad pública, lo que es la salud y lo que es la educación. Esos son los gastos sociales más importantes que tiene un Estado y obviamente a raíz de que no estamos creciendo, también se tiene que canalizar para poder captar inversión nacional y extranjera, que en los últimos meses no se ha captado la inversión que se debería de captar y además nos está pegando en el crecimiento económico. Prácticamente estamos en crecimiento cero como lo está el país y se necesita que el Estado crezca para poder tener mayor empleo y así tener condiciones dignas en este estado. Sí, quinto lugar de endeudamiento per cápita, Sonora. Séptimo lugar de deuda pública, Sonora a nivel nacional. Si se contrata esta deuda de 1,300 millones, va a brincar lugares hacia los primeros, el estado de Sonora en endeudamiento. Quedaría en la misma posición. El otro estado está por encima de los 32,000 millones. Entonces, o sea, queda en séptimo. Queda en séptimo, no es, son 1,300 millones y están diferidos a 15 años, entonces no impactaría en brincar a una sexta posición. Ahora, a eso habría que sumarle, Joel Espejel Blanco, si hay ayuntamientos que pidan también prestado, ¿no? Esa es la otra cuestión. Hay dentro de los 25 municipios más endeudados, hay que decirlo, está Hermosillo, es el cuarto municipio más endeudado, tiene una deuda por 1,800 millones de pesos, está en la posición número 4 a nivel nacional y en términos per cápita están 5 municipios muy importantes del estado de Sonora, está Agua Prieta, está Puerto Peñasco, está Hermosillo, está Cajeme y está Navojoa. ¿La deuda de los municipios se contempla en esta cifra de 28,300? No está contemplada. No, es deuda hay del que Estado. sumar. Hay que sumar la deuda de estos municipios. De los municipios. Efectivamente. Hermosillo está pidiendo 130 millones, tengo entendido, para pagar los aguinaldos en diciembre próximo. Efectivamente, y además tiene una deuda de 1,300 millones de largo plazo, falta la deuda de corto plazo que es con los proveedores y también con pagos de corto plazo que todo ayuntamiento compromete, ¿no? Tiene esas obligaciones financieras, entonces se acercaría a los 2,000 millones y solicita estos 130 millones de pesos. Muy bien, Joel Espejel, muchas gracias por ayudarnos a entender esta solicitud que está haciendo el Estado, el gobierno estatal al Congreso de una deuda por 1,300 millones de pesos. Muchas gracias. Un gustazo, Juan Carlos. Que te vaya muy bien, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, ex candidato a la rectoría, también fue jefe de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora. Reporte 100.